Fuimos a buscar al padre Marco Arana. No lo encontramos en su casa. Allí nos dijeron que estaba en el hospital. Y efectivamente estaba en el hospital, con el maxilar superior fracturado, porque unos días antes, mientras estaba sentado en la banca de la Plaza de Armas, vino la policía y esto ocurrió. Yo tenía un cartelito que decía alto a los abusos y luego decía vida sí, oro no, porque si no nos permiten reunirnos, por lo menos podemos llevar un letrero, pero sin que mediara una orden de detención, ni de fiscal, ni de juez, sin que se me explicara por qué, estando conversando con un antiguo profesor al quien no veía más de 30 años, mi profesor de primaria, me arremetieron con todo, con varazos en la espalda, en la nuca, en el pecho, ¿no? Lo están agrediendo al padre Marco. Sí, apenas. Lo están agrediendo al padre Marco Arana. Sí, más audio. Antes que me linchen. Antes que me linchen. Me han golpeado en la cara con puñetes, bofetadas y también en algún momento me han golpeado con la punta de la vara y esta me provoca un dolor intenso de dentaduras. Han aflojado varios de mis dientes. En la radiografía no ha salido nada, pero ahora que han hecho la tomografía, efectivamente han roto parte de la mandíbula del maxilar superior. Yo sufro crónicamente un problema renal con cálculos y a veces tengo crisis episódicas de cálculos y dolor. Entonces, cuando la policía me golpeaba, sobre todo me golpeaban en la espalda y en los riñones. Y yo les decía, yo por favor no golpeen mis riñones, tampoco mis pulmones porque estoy saliendo un proceso neumónico y tengo problemas renales. En ese momento es como si les hubiera dicho golpeen ahí, ¿no? Lo golpearon con más fuerza. Y efectivamente el primer análisis de orina arroja que hay hematuria, que había sangre en la orina. ¿Por qué hablan así? ¿Por qué nos tratan así? Pues son perros, El Ministerio del Interior señala que los policías usaron balas de goma, pero las necropsias indicarían lo contrario. ¿Quién ordenó la brutal golpiza a Arana? ¿Quién ordenó disparar? El ministro del Interior está mintiéndole al país. Esta vez han dicho que han usado también balas de goma e incluso han llegado a decir que la gente se ha matado entre ellos porque tenían armas.
Todo indica, y acabo incluso de mirar una de las tomografías del joven que han asesinado con el balazo en el paladar, que ha muerto el día de ayer. Son balas de fusil, son esquirlas. En las inmediaciones del hospital regional conocimos a Marlon Brando, un pequeño testigo de la captura del padrecito, como él llama al líder del movimiento Tierra y Libertad. Lo habían detenido porque estaba sentadito ahí. ¿Dónde estaba sentado? En la plaza de armas, conversando con sus amigos, lo habían detenido, lo habían subido y él decía, no me peguen, él estaba su mano, no me peguen, tío. Marlon Brando Sánchez es un niño de 12 años que vio la cámara y se nos acercó. No tenemos miedo, el casamiento nos va a destruir nuestras lagunas y quiere ser uno de los reservorios, que de repente se acaban los reservorios y nos quedamos así. Y esto de acá, cuando, como decir, como unos 50 o 30 años, ya sería desierto y se va a comer. Marlon es sin duda un niño que viene creciendo en un medio ambiente hostil. ¿Tienen miedo, no? ¿Tienen miedo? No. No tenemos miedo, lo malo es que sí tenemos miedo por las armas. Sin armas, ahí les agarraríamos uno a uno. Ya por la noche el centro de Cajamarca seguía emanando aquel olor inconfundible de las flores de muertos. Yo no sabía qué hacer, qué decir, ante el dolor de los deudos. Lo siento, no llore, por favor. Era lo único que apenas podía balbucear. Y en medio de tantos rezos y tantos santos, se encontraba el otro Santos, el Gregorio Santos, golpeándose el pecho. Y afuera de la iglesia de Cajamarca, la gente seguía pidiendo solamente una cosa: que se diga la verdad. Luego de ser velado el último de los fallecidos en esta trágica semana aquí en Cajamarca, la ciudad luce una tensa calma. Los emporios comerciales, los pequeños comercios han abierto nuevamente sus puertas. Sin embargo, nos dicen que en Selendín y en Bambamarca cualquier cosa podría ocurrir. Prensa. ¿Dónde se va? Selendín. Ya. Vayan tranquilos, no hay bloqueos, no hay nada. Hace 2 días nomás han bloqueado en Poyot. Ya. Ya. Vayan nomás. Gracias. Ya, buen día. Y nos fuimos a Selendín. El taxista que nos llevó hizo casi 4 horas. 4 horas a través de una carretera espantosa. A pesar de los ingresos económicos, Cajamarca tiene una carretera hecha de piedras y huecos, de saltos y sobresaltos. Una carretera por donde conducía este amable taxista que no solo sabía sobrellevar los baches del camino, sino que también sabía conducir y opinar sin soltar el volante. Mi perspectiva mía, mi pensamiento mío, es que las actividades deben de suspenderse hasta el 2014, donde se vea nuevas autoridades que tengan acceso al diálogo, ¿entiendes? O sea, prolongarlo en el tiempo, esa es la mejor solución. Yanacocha, por ejemplo, ella tiene que entender, ¿no?, que hay un grupo radical que no quieren, pues, no quieren, incluso la autoridad misma. Ahora, esa autoridad no se puede separarlo ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque él ha sido elegido popularmente, democráticamente. O sea, tampoco le puede decir, oye, no, tú ya a un lado, no, nuevos, y solo los indicados para que negocien son ellos en sí, ¿no? Porque oye, no me van a agarrar a mí y llevar a negociar, yo no tengo ninguna credibilidad, ¿no? O sea, no hay gente, pues, ¿no? Entonces yo por ese motivo creo que debe suspenderse las actividades de acá a un tiempo, al 2014, proyectando más o menos, para que recién entre a un diálogo y bueno, pues trabajar en la gente. ¿Para qué? Para que en un futuro la gente tenga conocimiento de lo que eligen. Porque, hermano, no es por nada, pero no han debido ser autoridades, ni el Goyo ni Humala, para mí. Entrar a las 2 de mayo. Cuando llegamos, Selendín era una bomba a punto de explotar. Vamos ahí a la línea de la comisaría.
que Selendín quería acompañar a sus muertos hasta el cementerio general, pasar por la plaza de armas, a pesar de que ésta se encontraba acordonada por la policía. Los féretros, los ataúdes de Eleuterio García Rojas, José Silva Sánchez, del menor de edad César Merino y de Antonio Sánchez Guamán eran acompañados por cientos de pobladores que no cesaban de gritar: ¡Escucha, Ollanta! ¡Escucha, Un nuevo enfrentamiento estuvo a punto de estallar cuando los pobladores pasaron por la comisaría. El ataúd finalmente cayó al piso. Antes de irme de Cajamarca, volví a caminar por las calles de esta hermosa ciudad de leche y quesos, por esta Cajamarca, pueblo de espinas, aquí donde Atahualpa fue asesinado por la ambición y el oro. Y por donde caminaba solo me encontraba con un solo lema, y con dos realidades distintas, por un lado la pobreza y por otro lado las 4x4. Y me fui recordando estas escenas de muerte y represión, pensando que una vida no se paga ni con todo el oro del mundo, y que la violencia y el odio solo nos van a llevar a la inminente contaminación de nuestro último reservorio, que es nuestra alma. Hemos puesto estas imágenes que son crudas, que son dolorosas, que son molestas, y lo hemos hecho por una razón fundamental. No solamente porque pasaron, sino porque queremos que la gente de Cajamarca nos escuche, toda la gente de Cajamarca. La gente que quiere que Conga vaya, la gente que no quiere que Conga vaya. Que de alguna manera, como medio de comunicación, ayudemos a abrir otra vez los puentes del entendimiento y del diálogo. Y hemos invitado a Luis Guerrero. Lucho Guerrero es alcalde de Cajamarca y que tiene una opinión, ¿no?, sobre lo que está pasando ahí, sobre lo que habría que hacer, porque a estas alturas yo creo que muy pocos saben lo que hay que hacer en Cajamarca. ¿Cómo se sale de esta situación? Mira, Nicolás, lo primero que hay que repudiar, rechazar, condenar todos estos actos de violencia, lo terrible que ha producido para el pueblo Selendín, Mamamarca, esta violencia que no debe de llegar nunca, ni en Cajamarca ni en el Perú. Deben ser sancionados drásticamente los responsables. Y el Estado tiene que necesariamente asumir la responsabilidad para poder a las familias, a los deudos, a todos aquellos, tiene que el Estado asumir su responsabilidad. Ahora, eso algo se ha avanzado el día de hoy, porque si bien es cierto que ha habido gente provocadora, gente que ha usado la violencia, la respuesta de la autoridad ha sido absolutamente desproporcionada en un caso, en el caso que ha provocado las muertes, y políticamente absurda en el caso de Marco Arana. En todos los extremos. ¿No? Absurda, pero entiendo, nos ha llegado un comunicado del Ministerio del Interior según el cual se ha relevado a los jefes policiales de Bambamarca y Selendín, al mayor PNP Edwin Odré Perlacios y al comandante Juan Carlos Reate Izquierdo respectivamente. Me imagino que esto es la primera parte de medidas más drásticas con respecto a la responsabilidad del exceso de violencia que hubo en esta... Eso está muy bien, pero no basta. Tiene el Estado que asumir y resarcir los daños producidos a las familias. Hay que decirlo en todas las formas, en todas las formas. Hay que unirnos a los deudos. Esto es muy grave, Nicolás. O sea, cuando hay muertes, hay heridos,
hay heridos de civiles, policías, militares, todos se enfrentan entre peruanos. Eso tiene que terminar. Tú has empezado por todas estas imágenes terribles y por lo tanto hay que condenarlo en todos sus extremos y el diálogo es la única forma, no existe otra, ni aquí, ni allá, ni en ningún país, para imponer un acuerdo y arribar a que efectivamente la paz, el desarrollo, la inversión vuelva a Cajamarca. Ahora, el problema es el siguiente, el problema es que el presidente, luego de 7 meses de suspensión, ¿no es cierto? Creo que fueron 7, bueno, ¿no es cierto? El presidente Humala hace una propuesta y dice, Conga va a ir, pero Conga va a ir y pone condiciones con respecto al agua, con respecto a la inversión, con respecto al gasto social, etcétera. El problema es que la respuesta del presidente del gobierno regional y de la gente que objeta el proyecto de Conga es un no cerrado que tiene en el medio una especie de desconfianza. Es decir, ¿por qué no le creen? ¿Por qué no le cree Gregorio Santos al presidente Humala, por el cual él además votó? Gregorio Santos hizo campaña porque el presidente Humala llegara a la presidencia. Ahora no le cree que va a cumplir su compromiso de que se respete el recurso del agua en Cajamarca en el proyecto Conga. Permíteme, Nicolás. El año pasado, tú en tu programa, en octubre, presentaste 3 tuberías, 3 mangueras de agua, en el cual se decía que el Río Grande había desaparecido y que esas 3 mangueras traían agua contaminada para Cajamarca. Bueno, eso decía gente dentro del reportaje. Y te digo, eso claro, es absolutamente falso en todos sus extremos, ¿ya? Entonces, esos psicosociales venden. Segundo, hubo luego un enfrentamiento y se quemó maquinaria de varias empresas que trabajaban en la mina por pobladores de la Encañada. Y luego vino el famoso paro y huelga del mes de noviembre y diciembre. Sobre eso el Estado actuó. ¿El Estado qué cosa hizo? Le pidió a la empresa que suspendiera las operaciones. Y se suspendieron las operaciones. Y votaron a 6.000 trabajadores que venían laborando en esa empresa. Se suspendió hasta recientemente que han empezado las operaciones en la parte de los reservorios. Segundo, se llamó el diálogo, fue el primer ministro, los ministros, todo para dialogar. Fracasó el diálogo. Posteriormente se dijo ahí, necesidad de producir información. Vamos haciendo un peritaje internacional. Se hizo el peritaje internacional. El gobierno regional y los grupos antimineros hicieron sus propios peritajes. Resultado, nadie decía que la minería no debe ir. Hay observaciones que había que levantar y había una oportunidad del diálogo. Se le solicitaron a la empresa minera que se allanara al peritaje internacional. Se allanó al peritaje internacional. El peritaje internacional había varias observaciones y el gobierno fue más allá del peritaje. Solicitó que el lugar que se construyen 3 millones de metros cúbicos de agua, como decía el estudio de impacto ambiental, se hagan 13 millones y se hagan 4 más reservorios de lo que existen. La empresa se allanó y va a haber mucha más agua de los 1.300.000. Pero Lucho, Nicolás. De acuerdo, pero ¿por qué todo lo que me estás diciendo, que digamos la gente que está informada, que ha leído, lo sabe, no lo creen en Cajamarca? Es que eso es importante. O por lo menos yo no creo además que todos en Cajamarca no crean. Yo creo que la situación en Cajamarca está dividida. El problema es que la gente que está en contra es políticamente más activa, más agresiva, más presente, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, hay un problema de credibilidad. Es correcto, lo que nos tenemos que hacer entonces por eso, falta información. No hay la información suficiente, no se ha discutido lo suficientemente los resultados del peritaje de informar a la población, se ha mal informado, por ejemplo, que se van a secar 5 ríos, que se van a secar los canales que van hacia las partes bajas de la cuenca. Eso es algo absolutamente absurdo. Si tú tienes ahora 1.300.000 metros cúbicos de agua de estas 4 lagunas y vas a tener 13 millones de metros cúbicos de agua, hay cerca a Conga se ha hecho una pequeña laguna artificial en el Punre, cerca a Sorochuco, de 300.000 metros cúbicos hace 10 años. Y por lo tanto, va a significar, hay que explicar eso, lo que significa luego de tener las presas, hay riego regulado. Tú tienes Chaemochic, tienes Tinajones, tienes San Lorenzo. Pero ¿quién tiene que ir a explicar eso? ¿Y qué tendría que ocurrir para que se abra ese espacio para que la gente escuche? Lo primero es el gobierno regional, los gobiernos locales. Dice la ley de gobiernos regionales y la ley de gobiernos locales dice que es su función de los gobiernos regionales explicar, convocar audiencias, discutir. ¿Tú crees que existe espacio de discusión en Cajamarca? El año pasado mismo, en octubre, cuando se quiso hacer un evento de discusión en la universidad,
fueron los grupos radicales antimineros y agredieron a los que querían discutir, convocar e informar sobre determinados temas de lo que es la minería y la agricultura. Entonces los espacios para ellos están cerrados. Tú no te imaginas, si tú tienes una opinión diferente, automáticamente eres vendido, eres comprado y te empiezan a agredir. Sobre eso no dice nadie nada, los espacios están cerrados, es decir, para los grupos antimineros. Porque hay que decirlo para ir terminando, Lucho, que uno puede ser crítico a la manera como Yanacocha en particular ha actuado en Cajamarca, o para la manera, además, ¿no?, como se han manejado los recursos, que no es solo una responsabilidad de Yanacocha, es responsabilidad del gobierno central anterior, de los gobiernos regionales, es decir, que un reportero se demore 3 horas, creo. ¿Cuánto se demora en llegar de Cajamarca? 100 kilómetros. A Selendín, son 100 kilómetros. 100 kilómetros. 100 kilómetros en la región más rica del Perú, 3 horas, 4 horas de recorrido. Es absurdo, pero ya, a lo que yo voy es cuál es el paso inmediato que hay que dar para que la gente entienda que el ser crítico a Yanacocha y pedir que las cosas sean diferentes no significa necesariamente que uno esté en contra de un proyecto como el de Conga, por ejemplo, que puede ir bajo determinadas condiciones como las que ha planteado el presidente. ¿Cómo resolvemos ese punto? Nada más. Creo que se ha dado un paso muy importante con lo que significa ahora el diálogo. El que 2 sacerdotes hayan aceptado participar como mediadores y que van a ir a conversar con los grupos antimineros, pero es fundamental, Nicolás. Ellos no son los únicos interlocutores. La mayoría de la población está por la inversión y el desarrollo. Quiere que su región siga adelante y hay que conversar con el colectivo de Cajamarca. Mañana va a dar una conferencia el colectivo de Cajamarca. Los sacerdotes tienen que conversar con el colectivo por Cajamarca y con otras organizaciones que incluso están en el centro. Y es necesario, por lo tanto, que escuchen y que este grupo mediador pueda convocar a expertos de ambos lados y que expliquen la realidad de lo que significa el peritaje, de lo que significan los reservorios. Con esto quiero terminar, Nicolás, porque las presas, algo muy importante en Cajamarca, serían las primeras de la Sierra del Perú. Se va a brindar riego regulado y va a haber agua y por lo tanto eso significa un gran salto para el desarrollo de la agricultura en Cajamarca. Yo te agradezco mucho, Lucho, por estar con nosotros esta noche. Quiero terminar solo con esto. Yo he revisado en los últimos días los documentos y formalmente lo que los documentos dicen es que el problema del agua va a mejorar en Cajamarca, ¿no? Que con las regulaciones que el presidente está exigiendo para que el proyecto de Conga continúe, lo que ocurriría es más recurso de agua, más rico y de mejor calidad. El gran problema es que la gente no lo cree, la gente no lo sabe, la gente desconfía. Ese es el problema que tenemos que resolver. Y termino solo diciendo esta secuencia, que en eso los medios tenemos que ayudar. Y una manera de ayudar es que la gente sienta que no estamos en contra. No estamos en contra de la gente de Cajamarca. No estamos, ni lo vamos a estar. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en Punto Final. Muchas gracias, Lucho, por estar con nosotros.